Voy a conectar esta vez también por celular. Mira, Dime. ¿tú crees que sí te hace falta la bicicleta y después? Después. Pues yo siento que también te hace falta a ti. No, yo lo digo es porque a lo mejor vamos a madrugar los dos, ya nos apoyo mutuamente. Pero así nos vamos a levantar. Sí, Pues porque es que, por ejemplo, si intentamos, podemos intentar por ahora, yo hago Power Club. al igual es que sabes, mi amor, yo ya me estaba poniendo a pensar, nosotros si los papeles salen para firmar ya, digamos, nosotros tenemos que pagar una cuota ya en abril, solamente tendría. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo Hola, están? buenas noches. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Todo bien, gracias. Me alegra mucho. Bueno, vamos a esperar unos minuticos más para que se terminen de conectar y comenzamos. ¿Listo? Vale. Bueno, vamos a dar unos minuticos más y comenzamos.
Bueno, chicos, vamos a dar unos 3 minuticos más y comenzamos. ¿Listo? Ya listo. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Hola Juan, qué bueno verte por estos lares. Ya lo estaba extrañando yo a ustedes. Ay, nosotros a ti. Así ¿Cómo es. les ha ido? ¿Cómo van? Muy bien. Qué Yo bueno. por acá estoy poniendo la cámara desde el celular porque me está fallando la cámara del computador. Vale, no te preocupes. Bueno, Bueno, ya tenemos un buen número de asistentes el día de hoy. Yo quisiera saludarlos a todos de manera muy especial y contarles, pues, para los que de pronto no me conocen, soy Juan Gonzalo Franco, director del programa de Administración de Empresas y Administración de Mercadeo. Estuve acompañando el semillero durante el año pasado, los meses de septiembre, octubre y noviembre. Y la idea es que hoy quiero, pues, tener la oportunidad de primero saludarlos, sentirnos muy complacidos de que cada uno de ustedes, para los que se sumaron al semillero a partir de la semana pasada, me contó María Andrea que ha venido teniendo, digamos, una muy interesante acogida. No hay que negar que el año pasado, pues, teníamos un grupo más reducido en los que se conectaban a este espacio, y para esta ocasión, pues, me alegra mucho saber que así sea, paulatinamente vamos sumando nuevos estudiantes a este proceso formativo, que al final de cuentas es un espacio de aprendizaje para incorporarnos a la investigación con fines académicos, principalmente en lo que tiene que ver con las líneas del área de mercadeo que hemos definido desde el año pasado y que ya María Andrea, pues, por supuesto, les contó desde hace 8 días. ¿Cuál es el propósito de mi visita el día de hoy? Para ir al grano, para no dilatar un poco el tiempo, sobre todo porque es un espacio en el cual todos tenemos la posibilidad de conectarnos durante aproximadamente 1 hora, donde yo le había dicho a María Andrea que me permitiera esta posibilidad de dirigirme a todos ustedes y compartirles, digo nuevamente, para algunos que quizás pudieron haber estado hace como 1 año y medio, que yo tuve la oportunidad también de compartir la metodología para la escritura de casos de enseñanza, y sobre la cual he venido trabajando en los últimos 12 o 15 años aproximadamente, en donde he tenido, pues, ya la fortuna de ir escribiendo distintos casos empresariales donde han sido utilizados por estudiantes de pregrado y posgrado de CEIPA y de diferentes universidades del país. He tenido la oportunidad de formar docentes y directivos de distintas universidades del país. He sido el encargado de transferir el conocimiento y la metodología para docentes CEIPA, pero también para directivos y docentes de universidades en Barranquilla, en Pasto, Nariño, en fin, en Barranquilla y en Bogotá, donde a través de CEPAE tuvimos un proyecto en el cual contribuí junto con un compañero de la institución para permitir a otros que se sumen a esta, digamos, interesante línea de investigación, porque finalmente lo que nosotros hacemos cuando escribimos un caso es aplicar la metodología que es la metodología de la Universidad de Harvard, pero también nos damos a la tarea de hacer una labor de investigación a través de fuentes primarias y secundarias. Entonces, probablemente hoy no vaya a ser el espacio suficiente para contarles toda la metodología. Trataré de ser muy puntual. El año pasado también tuve la fortuna de acompañar un proceso de transferencia de conocimiento de la metodología para la escritura de casos de enseñanza y el uso del caso de enseñanza en el aula de clase con consultores de Interactuar. Interactuar, que es una organización que se encarga de formar empresarios, pequeños, medianos empresarios, que fomenta el empresarismo en el país. Así que
ese resultado, cada vez que he tenido la oportunidad de acompañar a docentes de otras universidades, docentes investigadores y consultores como los de Interactuar, el propósito es que siempre a través de ese espacio de formación termine lográndose la construcción de distintos casos empresariales. Y esos casos terminan siendo publicados como capítulos de libro. Ya ahí el de Interactuar ya está en edición. Lo hicimos el año pasado, Oscar Galindo y quien les habla. El de CEPAE ya salió al aire, o sea, el año pasado a través de la editorial CEIPA se publicó el libro con varios casos y cada año soy el encargado pues de fomentar en nuestra institución esta metodología en la que ya varios docentes hemos tenido la posibilidad de formar en posgrado. En la Escuela de Posgrados de CEIPA nos invitaron a través de la Dirección de Posgrados a hacer un trabajo con la Cámara de Comercio el año pasado. En esa formación tuvimos la oportunidad de acompañar a varias empresas, la mayoría de ellas medianas empresas de acá de nuestra ciudad, que tienen registro ante la Cámara de Comercio de Aburrasur. Y el propósito era escribir un libro este año. Y bueno, varios docentes CEIPA de tiempo completo ya se han apropiado la metodología gracias a ese espacio que denominamos semillero de formación en la escritura de casos de enseñanza. Así que yo me he dado la tarea de, a través de este semillero, decirles que las líneas que formamos y definimos el año pasado, establecimos que hay una que se llama casos de enseñanza. Y pues mal haríamos dejar pasar la oportunidad en que ustedes conozcan cómo se escribe un caso y que en algún momento, si ustedes consideran, digamos que nosotros en CEIPA permanentemente tenemos oportunidades para escribir casos de empresas y a veces el tiempo no nos da, o sea, es tanto el trabajo que tenemos que hay que buscar la forma de cuadrar esos espacios para uno poder ir avanzando, pero ahí están ustedes. Digo ustedes en el sentido de que aquellos que por alguna razón, después de recibir esta formación de escritura de casos de enseñanza, se vean identificados con esto que yo les voy a contar a partir de hoy, ustedes puedan decir, qué tan bacano poder escribir, por ejemplo, el caso de la empresa de mi papá, o de mi hermano, o de mi tío, o de un conocido familiar que yo tenga, o en fin, porque no, muchas veces tenemos contactos de empresarios y ahí se abren las puertas y después de que una empresa te brinde la información, lo demás es aplicar la metodología que van a ver que es muy interesante y lo involucra a uno se va como emocionando a medida que va conociendo esas historias anecdóticas, pero al mismo tiempo historias que tienen un propósito académico y de enseñanza formativo, porque no es solamente contar cómo la empresa surgió a partir del momento en que fue fundada, y ha pasado años posteriores, sino que cada caso de enseñanza tiene que estar relacionado con un contenido teórico. Esto equivale a decir que debe ser un caso que pueda ser utilizado ya sea en mercadeo, en finanzas, en asignaturas, materias o núcleos problemáticos, como lo hacemos en CEIPA, del área de gestión humana o talento humano, de logística, de análisis de productividad en procesos de manufactura o industriales. O sea, lo que hay que ver es sobre qué quiere el que vaya a escribir el caso, sobre qué lo va a escribir. Y ojo que cuando decimos que vamos a escribir un caso de mercadeo, pues el mercadeo es tan amplio que tiene varias especificidades en términos de, por ejemplo, un caso para la fijación de precio, un caso que tenga que ver con la toma de decisiones en términos de segmentación del mercado, o un caso, por ejemplo, que tenga que ver con decisiones de desarrollo de un nuevo producto en términos de diversificación del portafolio. Entonces, el caso no es narrar una historia color rosa, anecdótica, posiblemente hace que uno se entretenga leyéndola, sino que también uno diga, bueno, ese caso finalmente, ¿para qué sirve? ¿Para aprender a qué? Y lo que realmente buscamos con la escritura de casos de enseñanza es que los estudiantes o quienes en este caso utilicen dicho material didáctico lo vayan a utilizar con el fin de poder aprender a tomar decisiones, principalmente decisiones estratégicas, pero uno no toma decisiones porque sí, uno toma decisiones porque ha sido capaz de desarrollar
pensamiento crítico y ese pensamiento crítico acompañado de otra competencia que es la capacidad de analizar información y datos. Esto nos está dando la oportunidad aquí como semilleristas de que ustedes tengan la oportunidad de sumarse a esta metodología que yo les voy a compartir el día de hoy. Entonces, no sé si María Andrea, que comenzamos entonces a compartir la presentación. Yo creo que Sí, lo puedo hacer a perfecto. partir de este momento. Juan, yo quisiera también aprovechar ¿Agregar para algo? Sí. llamar asistencia rápidamente. Perfecto, hagámoslo Por, entonces antes sí, mientras yo voy acomodando la presentación, ¿te parece? perfecto, sí, Perdón, me María, parece perfecto. Sí, si te parece, por temas de tiempo, yo ya estoy tomando nota de quienes están ingresando. súper Súper. perfecto, Diana, muchas gracias. Sí me Entonces, gustaría que porfa me levanten la mano los que de pronto estén conectados, que todavía no hayan sido añadidos al grupo de WhatsApp, porque pues hoy alguien ya me dijo como que no lo habían añadido al grupo de WhatsApp y queremos añadirlos. Entonces, para que porfa las personas que no han sido añadidas al grupo de WhatsApp nos envíen por el chat el número del celular y les vamos a añadir. Listo. Y ya así podemos comenzar. Buenas noches, perdón. ¿Es el mismo grupo o hay otra Sí, parte? no, es el mismo grupo. Es Es el el mismo grupo mismo. anterior, el que solamente lo habilitan para administradores. Sí, sí, señor. Así Ah, es listo. porque lo quisimos dejar así un tiempo, no quisimos crear otro porque se prestaba para confusiones. Entonces dejamos el mismo grupo por un tiempo hasta que terminemos como de consolidarlo. Dejamos que solamente los administradores podemos escribir mensajes, pero ya después volveremos a que todos podamos escribir mensajes por allí. Es solo mientras que hacemos la limpieza de que estén en el grupo solamente los semilleristas para que de pronto el grupo no se preste para confusiones o dudas y por ahí poderles comunicar, pues como el objetivo que queremos que es comunicarles cosas del semillero. Excelente. María Listo. Andrea, tú me dirás cuándo comenzamos entonces. Ya podemos comenzar. Perfecto. Gracias. A continuación vamos a empezar a analizar muy bien cómo se escribe un caso de enseñanza. Yo les voy a pedir excusas porque no actualicé la presentación con la plantilla de acreditación institucional y 50 años EIPA, a raíz de que he estado con una cantidad de trabajo impresionante, pero lo demás es muy pertinente, ¿ok? Este es el mismo el mismo seminario de escritura de casos que he utilizado con docentes de posgrado en CEIPA y con consultores empresariales de Interactuar. Así que vamos a hacer exactamente el mismo curso de transferencia de conocimiento. Es lo que vamos a tener la oportunidad de aprender. Vamos a aprender qué es un caso de enseñanza, porque si uno no tiene claro qué es un caso de enseñanza, uno simplemente cree que esto es contar una historia empresarial y pare de contar. Vamos a ver qué no es un caso de enseñanza, por qué utilizar el caso de enseñanza, qué características tiene un buen caso de enseñanza, cuál es la estructura que hay que seguir o metodología para la escritura de un caso de enseñanza. Y cuando empecemos a ver esa estructura, nos detendremos a analizar cada componente de esa estructura. Uno de ellos es cómo escribir el párrafo de inicio, qué información contiene un párrafo de inicio para el caso de enseñanza, qué información debe contener el cuerpo del caso y cómo finaliza la escritura de un caso con el párrafo de cierre. Como ven, es muy puntual lo que vamos a desarrollar y a continuación comenzaré entonces a contarles de qué se trata un caso de enseñanza. Cuando hablamos de que un caso de enseñanza es una descripción de una situación que atraviesa una persona o una organización que involucra un aprendizaje directivo, significa que el momento en el cual uno entiende que el caso de enseñanza se focaliza en una historia, aunque la definición dice de personas u organizaciones, para el caso nuestro nos interesa principalmente enfocarnos en la escritura de casos de empresas, en este caso organizaciones empresariales, y que finalmente esa historia realmente permita que quienes se involucren en la lectura de dicho caso de enseñanza realmente puedan lograr un aprendizaje a nivel directivo. Ahora más adelante van a ver qué tipo de aprendizaje son los que se logran, tanto desde las habilidades como desde los aspectos cognitivos que hay que tener articulados para la solución del caso.
Podríamos entonces también decir que el método del caso es una mezcla entre un problema que es indispensablemente el que hay que resolver. O sea, la historia contiene un problema, pero un problema entendido como una situación que amerita una decisión que haya que tomar y que el problema no haya sido resuelto a lo largo de la historia que ya en este caso podemos estar interesados en contar. Lo digo con ese énfasis porque en ocasiones el que comience a escribir un caso va contando información que probablemente el directivo o los directivos de la empresa con los cuales tiene el contacto para extraer la información a través de entrevistas, que pueden ir narrando en una historia en la cual la empresa ha tenido que superar momentos difíciles. Digamos que uno de los casos que yo escribí, los primeros, fue el caso Ramo, y ese caso salió en un libro que se llama Decisiones gerenciales ante momentos de crisis. Realmente el libro se llama Casos empresariales colombianos, decisiones gerenciales ante momentos de crisis. Y en ese caso Ramo, cuando uno lo empieza a leer, se da cuenta que Ramo pasó por varias situaciones difíciles a lo largo de varios años. Entre ellos, por ejemplo, un conflicto con la cadena de almacenes Éxito, otro que tuvo que parar su planta de producción 8 meses por falta de materia prima de empaque. Y de esa manera nos vamos dando cuenta que hay situaciones que se van ilustrando, se van incluyendo en la historia narrativa, pero que no necesariamente son el problema que invita a la solución, realmente es el principal problema llamado evento crítico. Por ende, cuando hablamos de que un método de caso es una mezcla entre un problema a resolver, ese problema normalmente se considera un reto, un desafío, una oportunidad o una situación que está afectando algunos de los procesos de la organización como tal. Cuando uno se va a dar a la tarea de recopilar la información por medio de fuentes primarias, significa hacer entrevistas, uno primero tiene que pedir autorización a la empresa. Cuando uno llega a esas entrevistas, normalmente uno ya llega preparado con un derrotero de preguntas. ¿Y qué pasa cuando uno le dice al empresario o al directivo, cuéntenos qué problema atraviesa la empresa? Ellos le abren los ojos a uno y es como, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo así que problemas? Es que a los empresarios no les gusta que uno les hable de problemas y a ellos no les gusta revelar que la empresa tiene problemas. Entonces, para no utilizar ese lenguaje que a veces no llega bien al empresario o al directivo, lo ideal es cambiar la palabra problema por cuál es el reto o cuál es ese desafío que ustedes actualmente como empresa consideran que requiere una decisión de cara a los próximos meses o de cara a los próximos años. Entonces ahí es donde uno empieza como a meterse a esa parte por medio de la cual uno se da cuenta, ok, este caso ya tiene una relación con un contenido financiero, una situación financiera que hay que resolver, un alto nivel de endeudamiento o una escasez de flujo de caja, o por ejemplo que la empresa entró en ley de quiebra, en ley de insolvencia financiera, y que esa es una situación que la empresa tendrá que resolver en los próximos años, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, como tal, créanme que a veces hay que saber utilizar el lenguaje propio y no llegar con la pregunta de cuál es el problema que la empresa espera que se solucione. Pero también un caso involucra información y datos, información que ya van a ver de qué se trata, y por supuesto debe siempre conducir a un aprendizaje. Juan, perdón, por darle admitir a un semillerista, se me hundió desactivar audio en tu... Hace ratico, apenas fue en No, este instante. apenas en este instante. Okay. Entonces, retomando lo que acabo de decir, es una combinación entre estos 3 elementos fundamentales: el problema, que es reto, desafío, oportunidad que haya que resolver, que amerita una decisión que no se ha tomado aún, una cantidad de información y datos que sean pertinentes y que estén articulados a esa solución del problema y que conduzca a un aprendizaje directivo. Ya van a ver qué tipo de aprendizajes. Decimos que un caso de enseñanza es un estudio tipo reportaje, y sobre todo vale la pena decir que esa forma de entenderlo nos hace pensar que a veces nos convertimos en reporteros, como periodistas que están a cargo de reunir una información con la cual pretenden contar una historia
una historia que sea lo más clara posible, lo más objetiva posible y que al mismo tiempo, por eso decimos que hay que tener la oportunidad de escribir un caso, ya sea a través de fuentes primarias con entrevistas. Lo ideal es hacerlo con entrevistas, complementándolo con fuentes secundarias, pero en ocasiones me ha tocado también cumplir la labor de hacer un caso de enseñanza sin hacer una sola entrevista. El caso Viva Air, Viva Colombia, antes de llamarse Viva Air, la aerolínea tenía el nombre de la marca Viva Colombia, y ese caso salió publicado, digamos que fue evaluado por por dos pares académicos del EC de Montreal, y hoy por hoy es un caso que está publicado en Harvard Business Publishing en inglés, y ese caso fue escrito única y exclusivamente a través de fuentes secundarias públicas que se lograron obtener a través de rastreo de información en internet con fuentes confiables, eso sí, en donde todo lo que reporta el caso es veraz. Y desde que se cite la fuente, uno puede escribir un caso con fuentes secundarias. Entonces, créanme que a mí me gusta mucho escribir casos con fuentes primarias a través de entrevistas, porque a veces los medios de prensa, las fuentes públicas, a pesar de que revelan mucha información que en las mismas entrevistas no se suministra, por eso digo que lo ideal es hacer como un mix entre entrevista y fuentes secundarias. Pues tengo que decir que las entrevistas a veces terminan siendo muy interesantes porque uno tiene la oportunidad de conocer detalles de la empresa que de una manera diferente quizás no lo pudo haber logrado. Se logra hacer esa articulación entre las entrevistas y la búsqueda de información en fuentes secundarias y queda un caso excelente. Pero si no se puede por fuentes primarias, se puede también hacer un caso con fuentes secundarias. Y es un caso que se puede publicar sin ningún problema en revistas académicas, presentar a congresos. En ningún momento es discriminado un caso de fuentes secundarias única y exclusivamente, como se los acabo de compartir en el ejemplo de Viva Colombia, el caso Viva Colombia. El caso es un método de aprendizaje que parte de una situación compleja, ya lo dijimos, un reto, un desafío o una oportunidad que la empresa pretende aprovechar y que aún no ha sido resuelta. Es la presentación de situaciones o problemas reales. Digo reales porque a veces algunas personas que me ha tocado saberlo de primera mano con docentes que a lo largo de su experiencia docente ellos le dicen a uno que han escrito casos y uno les pregunta ¿y cómo lo hiciste? Y sin ninguna metodología, simplemente tratando de aproximarse a lo que él pretendía que el estudiante desarrollara como un ejercicio práctico. Y lo que uno termina observando es que las historias son inventadas, los personajes son ficticios, todas las cifras son totalmente ficticias, en fin, casi que uno podría decir que es como una historia de hadas, cuento de hadas, a veces probablemente contando historias que muestran cómo la empresa ha logrado salir adelante, y otras donde también narra situaciones donde simplemente se quedan como en lo anecdotario. Yo quiero decir que en esto hay que tener mucho cuidado en la aplicación de la metodología y no simplemente terminar escribiendo una historia de parte de la imaginación de alguien. A veces esa imaginación puede ser muy creativa, y lo interesante de esto, y créame que lo digo con conocimiento de causa, porque he estado en varios congresos y eventos formativos a nivel internacional, donde los casos mejor valorados son los que provienen de historias reales. Entonces, realmente la invitación es a que si a ustedes les interesa esta metodología, vayan pensando sobre qué tipo de empresa lo pueden hacer, y créanme que nosotros también en algún momento podemos decirle a algunos de ustedes, les interesa escribir el caso de tal empresa. ¿Sí? El año pasado nos buscaron de Uteco. Hemos venido trabajando con diferentes empresas y no siempre tienen que ser grandes, pueden ser medianas, pueden ser pequeñas. Escribimos el caso Tres Cordilleras, escribimos el caso Vitamar. Realmente han sido diferentes casos, así que no me quiero quedar contándoles pues cuántos hemos escrito ni de cuáles empresas, porque al final lo que aquí más interesa es que ustedes sepan que ahí están las oportunidades para poderlo hacer. Es la representación de realidades que ponen al lector en el rol del participante, en la situación y en la unidad de análisis. Yo creo que hasta ahí puede ser interesante
junto con esta definición, ya para dar paso un poco al cómo hacer la escritura del caso, para no quedarnos solamente en la definición, simplemente quería como que ustedes entendieran un poquito el concepto de lo que se trata un caso de enseñanza, y cierro con esto diciendo que un caso de enseñanza es un estudio desde la particularidad y no desde la generalización. ¿A qué me refiero con esto? A que en los casos hay que ser muy puntuales con relación a la información y datos que se suministran. Un caso contiene también anexos. Entonces, en los anexos mostramos, por ejemplo, cómo ha sido, todo depende de qué tipo de casos se está escribiendo y sobre qué se está escribiendo, cuando uno termina entendiendo que no todo tiene que ser narrativo, sino que también en los anexos se pueden involucrar datos muy precisos, ya sea relacionados con la situación financiera, las ventas de la empresa, el indicador de quejas y reclamos que puede tener la empresa, todo concerniente a la historia y al problema que se está contando. Y tener claridad de que no podemos simplemente contar una historia sin hacer énfasis en los hechos y en las evidencias puntuales. No es un caso de enseñanza, una historia sin conexión a un contenido teórico y sin protagonistas. ¿Esto qué significa? Que todo caso debe tener personajes. Puede ser uno solo, puede ser el tomador de la decisión, pero también pueden ser varios, como por ejemplo que en un caso como el de Planting Home, que el nombre real de la empresa se llama Alimentos Oro Verde, los que tomaban la decisión era la junta de socios, y 2 de los socios eran los fundadores y 2 socios eran los inversores. Y había ahí un dilema por resolver. Realmente el problema puede ser un dilema. Ese dilema es una disyuntiva entre si la empresa debería ofrecer y desarrollar nuevos productos con el ánimo de diversificar su portafolio, o si debería reposicionar su marca a partir de un rediseño de los empaques de productos para poder llegar a un nuevo segmento del mercado. Entonces, frente a esos dilemas, uno se da cuenta que siempre tiene que haber unos personajes que tienen un rol dentro de la historia, que cumplen un papel, que hay que saber identificar muy bien quiénes son esos personajes, porque créame que cuando un lector, cuando un estudiante, pregrado, posgrado, de maestría, está estudiando un caso que uno haya escrito, él simplemente lo que está haciendo es ponerse en el lugar del tomador de la decisión. Y en ocasiones, el que lee y analiza el caso se apropia tanto de con quien él considera que se identifica más de acuerdo a los argumentos y los análisis, para llevar a que al final del análisis él pueda decir, no, yo estoy con los socios fundadores que están de acuerdo en la diversificación del portafolio de productos, o en caso contrario, no, estoy con los socios inversores que están de acuerdo en reposicionar la marca y en modificar las características de empaque de productos. Por ejemplo, en el último caso que yo escribí el año pasado, que es de la empresa Vitamar, el caso es muy interesante, ya lo estamos utilizando en varios grupos de posgrado, donde habla acerca de, la historia cuenta que es una empresa que lleva casi un poco más de 40 años en el mercado, siendo la marca, entre las 3 primeras marcas comerciales de pescados y mariscos, y donde la empresa en este momento lo que ocurrió, la historia se cuenta hasta antes del inicio de la pandemia, hasta el mes de febrero del año 2020, y donde los socios tenían que tomar una decisión. ¿Cuál era la decisión? Si debían diversificar su portafolio de productos para incluir la comercialización de nuevas proteínas como res, carne de cerdo y pollo, carne de res, carne de cerdo y pollo, sumado al portafolio que tenían de pescados y mariscos durante más de 40 años. La marca es Vitamar, y la otra decisión implicaba fortalecer los canales de distribución que la empresa tenía actualmente a nivel de grandes superficies y poder lograr, a través de ese fortalecimiento con diferentes estrategias del marketing, seguir aumentando su participación en el mercado. Y es un dilema que, créanme, que en los cursos en los que yo ya lo he utilizado, ninguna de las partes se ponen de acuerdo, y eso es lo más interesante de un buen caso, es que cuando uno escriba el caso, al final de quienes lo analicen, no todo el mundo esté de acuerdo con la misma decisión. Porque ¿qué ocurre cuando todos están de acuerdo con una misma alternativa? Quiere decir que no se logró balancear muy bien la historia, o las alternativas, a tal punto de que un buen caso escrito es aquel que genera controversia.
Y cuando hablamos de controversia, significa que la controversia está relacionada con la capacidad de análisis de información y datos que se plantea en cada alternativa. De ahí lo interesante de un buen caso es que rete al estudiante, y cuando los alumnos me dicen, no, profe, esa decisión está muy difícil de tomar, yo digo, pues de eso se trata. Si fuera fácil no lo estaríamos analizando en clase, porque uno lo que busca es que el estudiante desarrolle un pensamiento crítico, una capacidad de argumentación que proviene de los análisis de información y datos. Cuando escribimos un caso y el estudiante no es capaz de identificar cuál es el problema principal, quiere decir que el caso no está bien escrito. Por ende, un caso no es un buen caso aquel que no tiene un problema a resolver. Es decir, aquel que no tiene un desafío, un reto que enfrentar, un dilema o disyuntiva que no genere controversia. Como lo hemos venido diciendo, no es simplemente contar la historia anecdótica de una empresa, sino que tenga un propósito educativo. Y un caso, aquel que no tiene un propósito educativo, no puede ser llamado caso de enseñanza. Cuando decimos por qué utilizar el método del caso, pues tenemos que decir que hay varias razones fundamentales, porque permite desarrollar competencias y habilidades a nivel directivo, como por ejemplo conduce entonces a desarrollar la habilidad analítica, y a nivel personal permite desarrollar competencias directivas como por ejemplo la capacidad de identificar oportunidades, definir cuál es el problema que hay que resolver, interpretar la información y los datos, diseñar estrategias, proponer estrategias, tomar decisiones. Y por supuesto, normalmente es un caso que se lee de manera individual, pero que se trabaja en equipo casi siempre. Se discute con otros compañeros y se vuelve interdisciplinario en muchos casos. Aparte de que permite poner en práctica los conocimientos y saberes que están articulados al foco del problema, es decir, qué tipo de caso es este, un caso financiero, un caso de marketing o cualquier otra disciplina que tenga relación con las ciencias sociales administrativas. Bueno, aquí se detalla un poco más, no las voy a leer ni mucho menos, pero ahí están también algunas otras habilidades como las cuales podemos desarrollar a través de la metodología de casos de enseñanza. Invita a la reflexión y análisis de datos. ¿Y qué tipo de información y datos? Bueno, aquellos que tienen relación con la empresa, pero también con el mercado. En una empresa hay mucha información que analizar, desde la parte financiera, desde la parte logística, desde la parte de ventas, desde los análisis de productividad. En fin, tanto que analizar que en algún momento uno puede llegar a ver cómo el presupuesto de la compañía está desfasado porque hay unos gastos administrativos muy elevados. Entonces, hay que llevar al estudiante a que analice un poco el detalle de la información, y por eso uno tiene que tener esa capacidad de articular los datos que están siendo necesarios para el análisis del caso. Cuando un caso no está bien escrito, el mismo estudiante le dice a uno, profe, aquí falta información, profe, aquí faltan datos. Cuando uno pregunta qué tipo de datos son y realmente uno se da cuenta que no están, entonces quiere decir que el caso quedó incompleto. Un caso no tiene que tener todas las variables, todas las aristas, todos los datos que uno requiere, pero sí no puede ser un caso en el que el estudiante no tenga con qué analizar. Entonces sí, por lo menos hay que ser cuidadoso de no solamente contar la historia a nivel de anécdota, sino de, venga, ¿cuál es el problema? Que quede claro el dilema para resolver y qué le estamos suministrando en la escritura del caso al estudiante para que él pueda tomar la decisión que le corresponde. Permite observar situaciones específicas a nivel de profundidad. ¿Y cuáles son ese tipo de situaciones? Hombre, situaciones a nivel interno, externo, positivas o negativas. Créame que en un caso no todo debe ser positivo. Cuando un caso es escrito a nivel de toda una historia positiva, es lo que más le seduce al empresario. Muchas veces el empresario te dice, bueno, y realmente es lo que ustedes necesitan ahora al momento de escribir un caso. Y uno dice, no, mira, realmente lo que queremos es que tenga esta producción investigación o esta producción investigativa va a ser utilizado con fines académicos, y ellos cuando le brindan a uno la primera entrevista son cuidadosos de brindar información que uno dice que está relacionada con hechos o sucesos que tienen una connotación negativa. A ellos no les gusta revelar eso, pero en ocasiones se da a conocer, unos son más abiertos, otros son más celosos con respecto a ese tipo de información, pero lo que sí no debemos caer en el error es que todo lo que contemos en la historia es la forma como la empresa ha sido exitosa en el mercado. Porque eso se llaman casos de éxito. Y créame que eso también en algunas ocasiones es válido,
pero no es el tipo de metodología con la cual yo he venido trabajando en los últimos años y no es el tipo de casos con el cual la Universidad de Harvard nos ha dado a conocer su metodología. Bueno, esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que sirve para lograr un aprendizaje a nivel directivo, sobre todo para enfrentar situaciones a nivel de incertidumbre. Cuando uno escribe un caso, el caso se escribe a través de un espacio de tiempo, es decir, puede ser que la historia es narrativa en términos desde el momento en que se fundó la empresa hasta el momento en el cual se terminan de contar los hechos ocurridos en el corte del tiempo que uno considera que debería estar en la decisión a tomar. Pasa lo siguiente, y es que me ha ocurrido que los estudiantes, cuando uno les pone a leer un caso, y me refiero a un caso de hace 7, 8 años, dicen, profe, está como desactualizado el caso. Yo le digo, no, ¿sabes por qué? Porque es que si tú eres consciente de que el caso se debe analizar a partir de lo que narra la historia y no de que usted va a verse tentado para obtener información a través de navegación por internet, usted está perdiendo la oportunidad de poder analizar el caso en el espacio de tiempo en el cual ese directivo o esas personas que se vieron enfrentadas a esa situación no tenían cómo saber qué iba a pasar en el futuro, solo tenían pronósticos, solo tenían proyecciones futuras, pero no tenían cómo saber qué iba a pasar en el futuro. Si alguien es capaz de revelar el futuro, pues uno quisiera que le diera la fórmula. Pero cuando uno dice, ponte en el lugar del tomador de la decisión, significa que usted lo que necesita es saber muy bien que la historia narrativa está escrita en un espacio de tiempo. En ese espacio de tiempo es que uno se tiene que involucrar, no dejarse tentar por ir a ver qué fue lo que sucedió después. Casi siempre, 2 o 3 años después, ya la decisión la tomó la empresa y ahí es donde uno dice, y yo cómo me imagino, es cómo iba yo a saber que esa decisión era la que la empresa iba a tomar. O, cambio de, corrijo lo siguiente, ¿qué te hace pensar que lo que decidió la empresa era la mejor de las decisiones? Muchas veces la empresa toma una decisión y al final termina siendo una decisión completamente equivocada. No nos debemos dejar llevar por eso. De lo contrario, pues la Universidad de Harvard no tendría un banco de casos tan representativo y no se estarían utilizando casos hasta de la década de los 70, de la década de los 80, los 90. Se siguen utilizando casos de la década de los 90, créanme. Y eso no significa que hayan perdido vigencia, porque realmente el entorno cambia, los contextos evolucionan, pero a veces las situaciones conflictivas, problemas, no importa en qué momento se encuentre el directivo, podría llegar a enfrentarlo de manera similar en algún contexto en el cual se encuentre. Voy a saltarme esto porque realmente no creo que sea tan útil para ustedes, pero sí quiero mostrarles algunas de las marcas con las cuales hemos tenido la oportunidad de trabajar para la escritura de casos. Como les venía contando, la escritura de un caso debe llevar a que el estudiante que lo analice, no todo el mundo esté de acuerdo con la misma decisión. Ya lo dije el porqué, debe generar controversia, debe incluir datos de información rigurosamente, debe estar alineado claramente con el problema que se va a enfrentar y debe conducir a una toma de decisiones que ya lo había dicho como tal, retos, desafíos, problemas, dilemas, oportunidades, son lo que uno al final termina buscando a la hora de hacer la entrevista, las primeras entrevistas. El verdadero propósito es saber hacia dónde se orienta la escritura del caso. Porque hay elementos o componentes de la escritura que son muy sencillos de escribir, pero lo más complejo es saber sobre cuál es la historia alrededor, cuál es el problema alrededor de la historia, cuál es el dilema alrededor de la historia, porque hay componentes que ustedes ya van a tener la oportunidad de ver que son como los hechos o los antecedentes o la reseña histórica de la empresa, la información del mercado, la industria, el portafolio de productos de la empresa, con qué empresas competidoras se está enfrentando. Eso es más sencillo de buscar, pero lo que no es tan sencillo a veces es de encontrar el foco sobre qué voy a escribir el caso, sobre un tema financiero, sobre un tema de mercadeo, sobre un tema de servicio al cliente, sobre un tema de segmentación del mercado, bueno, sobre un tema de recursos humanos o de gestión humana. Eso es lo que uno tiene que saber sobre qué va a escribir el caso. Debe invitar a la discusión de cada una de las alternativas. Debe ser escrito a través del método inductivo. ¿Qué es el método inductivo?
Hay dos métodos que yo ya había hablado de ellos el año pasado para la metodología de investigación. A través del método científico uno tiene varias metodologías y dos de las que salen a relucir es el método deductivo y el método inductivo. El método deductivo que va de lo general a lo particular y el método inductivo va de lo particular a lo general. Y este tipo de escritura de casos parte de eso, tiene en cuenta las premisas particulares, aquellos hechos, evidencias puntuales específicas que le dan valor a la narrativa del caso y que sirven para la toma de decisiones. Siempre un caso pone al alumno en el tomador de la decisión, debe ser muy provocativo, o sea, y cuando nos damos cuenta que un caso está bien escrito, que es provocativo, a partir del párrafo de inicio. Ese párrafo de inicio debe ser involucrante, debe ser un párrafo de no más de 10 renglones, a lo sumo 12, en donde uno, a partir de la lectura del párrafo de inicio, uno dice, qué interesante este caso, quiero seguirlo leyendo. Sobre todo, ha pasado en algunas ocasiones que cuando uno lee el párrafo de inicio, uno como que ya le pierde el ánimo o le interesa la lectura del caso. Es porque quizás no fue tan provocativo para atraer y generar esa expectativa que tanto se necesita. Ya van a ver qué es lo que realmente tendríamos que hacer. María Andrea, yo quiero ser hoy muy riguroso con el tiempo. Son las 7:43 de la noche, o sea que todavía nos quedan 26 minutos, son las 7:44 en mi celular. Vamos a involucrarnos de una vez en la estructura de cómo escribir un caso de enseñanza. Un caso de enseñanza contiene 3 componentes principales. El primero de ellos es el párrafo inicio. Ya vamos a ver qué información contiene el párrafo inicio. El segundo componente es el cuerpo del caso, donde el cuerpo del caso involucra información relacionada con la empresa, la industria, el mercado, los competidores, los productos y los personajes que están alrededor de la historia, pero también el dilema, el problema, la situación que hay que resolver. Ahí también se tiene que involucrar en la historia, en el cuerpo del caso. Aunque desde el párrafo inicio ya tenemos que ser capaces de precisar esa situación a resolver. Y terminamos escribiendo el caso con lo que llamamos el párrafo de cierre. El párrafo de cierre, retoma elementos del párrafo de inicio. Y debe ser capaz ese párrafo de cierre de generar la urgencia en tomar la decisión que la empresa más le convendría. Van ustedes a tener la oportunidad, y yo les voy a compartir material de lectura, con ejemplos de algunos casos cortos para que no tampoco se desgasten, pues, pero repito, con esto lo que yo estoy tratando de hacer es como venderles el cuento a algunos de ustedes, porque sé que a no todo el mundo le puede interesar, pero venderles el cuento de que podemos escribir casos en este año, y si nos damos a la tarea de hacerlo, por lo menos al menos un caso empresarial sería extraordinario. Créame que cada caso que yo he escrito ha sido publicable, ya sea como capítulo de libro o como un artículo de revista académica. Entonces, esa es la expectativa que yo les quiero a ustedes compartir. Hablemos un poco acerca de el escritor desarrolla el enfoque del caso a partir de qué? De unos objetivos de aprendizaje, de la información que puede obtener. Esa información proviene de entrevistas a través de fuentes primarias, pero también de fuentes secundarias. Debe tener la relación la relación entre la historia y el contenido teórico. Quiere decir que el estudiante sepa qué tipo de contenido saber, qué tipo de conocimiento debe haber logrado apropiarse de él para tomar una decisión adecuada. Porque mal haríamos en que un caso de enseñanza no tuviera una conexión teórica, ya que entonces llevaríamos a que el estudiante termine tomando decisiones sin una sustentación, sin un sustento teórico. ¿Y qué pasa cuando uno toma decisiones sin sustento teórico? Pues termina haciendo juicios de valor, sin objetividad, sin claridad, y que pierde total rigurosidad. Entonces, por eso la escritura de un caso contiene, digamos, otro aparte que se llama la nota de enseñanza,
sobre la cual les contaré de pronto en otro espacio académico en el cual María Andrea me quiera invitar. Y hablamos de el problema u oportunidad o reto o dilema y, por supuesto, el estilo de escritura del autor, porque cada quien tiene su propio estilo. Una vez, de manera muy curiosa, un colega académico que también sabe escribir casos, me llamó una vez y me dice: oíste, Juan, por aquí me enviaron un caso y cada vez que se manda a revisión de pares es un par ciego. Quiere decir que ahí no puede ir el nombre de quien lo escribe, porque de lo contrario se podría sesgar la evaluación del caso en términos de publicación. Entonces, el caso yo lo entregué a la editorial del CEIPA, lo mandaron a varios pares, debe haber como mínimo 2 expertos en revisar el caso para que al final pueda decir que es publicable o que no es publicable. Y me llama ese colega y me dice: por aquí estoy leyendo un caso y estoy casi seguro que tú lo escribiste. Yo me reía y le dije: ¿por qué me estás contando eso? Y me dijo: porque es que yo he leído varios casos tuyos y ya conozco la redacción, ya conozco tu estilo de escribir casos. Es simplemente algo que le suele pasar también a los artistas de música, que cuando uno los escucha, uno dice: son varias las letras, pero uno ya sabe quién es el que está, digamos, cantando esa canción, y no por el tono de voz, sino por el estilo de género musical que puede estar teniendo. Eso mismo nos pasa a los que escribimos casos, nos identificamos con un estilo de escritura que también ustedes van a tener la oportunidad de darse cuenta que hay varias formas de escribir un caso en forma, digamos, por el estilo con el cual usted se identifique más. Vamos a escribir un párrafo de inicio. Empecemos por analizar qué tipo de información contiene el párrafo de inicio, que es donde uno comienza la escritura del caso. Entonces, el párrafo de inicio contiene información relacionada con el tomador de las decisiones. En ese caso, uno tiene que darse cuenta por nombre propio, el nombre y apellido de quien está involucrado en la decisión, o nombres y apellidos de los que están involucrados en la decisión. En ocasiones, cuando hacemos entrevistas, nos dicen: mira, ¿sabes qué? Yo te voy a autorizar a publicar el caso, pero no quiero que mi nombre salga, como me ocurrió, por ejemplo, con el gerente regional en su época de Producto Ramo, don Luis Horacio Cuellar, que me decía: ¿sabes qué? Yo no quiero que mi nombre figure allí. Don Rafael Molano no tiene ningún problema en que el nombre de él, el fundador de Ramo, que ya falleció, él no se opuso a que el nombre saliera en el caso, ni que la marca saliera en el caso, porque a veces le piden a uno que cambie el nombre de la marca. Pero don Luis Horacio Cuellar me dijo: no, yo sí no quiero aparecer ahí, entonces cambia el nombre mío y pon uno ficticio. Y eso fue lo que hicimos. Cambiamos el nombre del gerente regional para Antioquia, que era el segundo al mando en la estructura organizacional de Ramo, y que al final pues fue quien nos dio las entrevistas y nos permitió conocer de primera mano una historia maravillosa que al final se traduce en un caso que es utilizado en cursos de decisiones de producto y de comportamiento del consumidor. También el caso, en el párrafo inicio, debe tener un corte de tiempo. El corte de tiempo, yo decía ahora, que no tiene que ser necesariamente desde que se origina la empresa. Puede ser, por ejemplo, una empresa puede llevar 40 años y el caso fue escrito en los últimos 5 años o en los últimos 3 años, o incluso, por ejemplo, ahora que estamos atravesando un tema de pandemia, puede ser escrito entre el 2019 y el 2021. ¿Sí? No quiere decir que no involucremos elementos de los antecedentes históricos de la empresa, pero no el caso se toma en función de todos los 40 o 50 años que lleve la empresa en el mercado, sino propiamente en un espacio de tiempo establecido. El último caso que yo escribí de la empresa Vitamar, prácticamente uno lleva al estudiante que se ubique en un escenario temporal en el cual comprende entre el 2019 y el 2020. Ahí se enfoca la historia del caso. Sí, se involucran hechos y sucesos que han ocurrido años anteriores, pero el caso se ubica principalmente en 2 años, 2019-2020, o en 3 años, si no estoy mal, sí, 3 años, 2018, 2019, 2020. Entonces, tener una ubicación geográfica, es decir, en el caso en el párrafo inicio uno tiene que ser capaz de saber dónde está localizada la empresa, en qué ciudad, en qué país. Debe quedar claro el problema, dilema o situación a resolver,
y debe tener un detonante de acción, el que es como la parte final del párrafo inicio. Ese detonante de acción puede ser planteado a través de una pregunta. Esto que yo le estoy contando uno lo entiende mejor con un ejemplo. Este es un ejemplo de un párrafo de inicio. Permítame un segundo. Este es el caso de Agrofuturo, un caso muy interesante con la marca Expo Agrofuturo. Se desarrolló pues toda la historia. Entonces dice así, miren, para que se den cuenta el checklist que acabamos de plantear aquí está. Hay que tener también la habilidad de contar la historia creando escenarios, un escenario como para que el estudiante o el lector se involucre en esa historia. Mire cómo uno comienza diciendo: en la mañana del lunes 6 de febrero del 2017, Juan Sebastián Correa, socio fundador de Agrofuturo, se encontraba listo para iniciar la anhelada junta directiva. Era una reunión estratégica para el futuro de esta empresa. Estaban presentes los demás socios de la compañía: Ricardo, Camilo, José Manuel y Eduardo. También estaba presente el gerente de Expo Agrofuturo, Tomás Ríos. En la agenda solo había un punto a tratar: análisis y decisión de asociarse o no con Corferias. Esto implicaba la disyuntiva de vender o no vender un porcentaje de la feria Expo Agrofuturo, una feria del sector agropecuario que se constituía en su producto estrella y que había tenido un crecimiento continuo y exitoso durante una década en la ciudad de Medellín. La Junta Directiva de Agrofuturo debía analizar lo que más le convenía a la empresa hacia el futuro. Mire, yo me devuelvo. ¿Está identificado el tomador de las decisiones o personajes, sí o no? Sí. Correcto. ¿Está identificado el corte del tiempo? Claro que sí. Ahí está, año 2017. ¿Está localizada geográficamente la ubicación de la empresa Sí. o de la Sí, historia? también. Sí. También, la ciudad de Medellín. ¿Está identificado el problema o dilema principal? Sí, la También. disyuntiva. Correcto. La disyuntiva, ese es el dilema, de vender o no vender un porcentaje de la feria Expo Agrofuturo. Una feria que venía creciendo exponencialmente a nivel de ventas, de asistentes en el centro de exposiciones de la ciudad de Medellín año tras año, y que era su producto estrella porque ellos tienen, digamos, dentro de su portafolio otro tipo de servicios y marcas que componían esta organización de Agrofuturo, y que su interés era expandirse hacia otra ciudad como era Bogotá y dar el salto luego a nivel internacional. Pues resulta que Corferias también tenía o ha tenido, ha llevado varios años con una feria para el sector agropecuario. Se constituía en venderle a la empresa competidora la marca Expo Agrofuturo. Era la única manera de poder entrar a Bogotá, y ahí el dilema era si valdría la pena venderle a la empresa competidora, si al venderle a la empresa competidora eso podría derivar en que a futuro la marca podría ser una marca que se vaya desvaneciendo y desaparezca en el mercado, producto de que la competencia Corferias toma mayor participación del dominio de la marca Expo Agrofuturo. Entonces, como pueden ver, terminamos diciendo si hay un detonante de acción. ¿El detonante de acción está o no está? Sí, La sería Junta como la Directiva de parte Agrofuturo debía final. analizar lo que más le convendría a la empresa hacia el futuro. Y pues, y solo había un punto a tratar en la reunión. O sea, ahí estamos hablando de que era una agenda solo con el propósito de tratar un tema: vender o no vender. Y había que tomar una decisión de cara al futuro. O sea que también está involucrada el detonante de la acción. Preguntas hasta aquí, dudas o inquietudes. Lo que acabo Juan, de yo sí explicarle tengo una pregunta. no aborda todo el desarrollo de la metodología, porque quisiera como dejar un espacio para luego complementarla, ya que, vuelvo y repito, quiero ser cumplidor del espacio de tiempo, pero no me quiero ir sin resolver dudas hasta ahora. Sí, Juan, yo tengo una duda específica y es relacionada con cómo es atractivo para los empresarios la construcción de este tipo de casos. Es decir,
por qué lado se les ¿Qué ofrece lado la nos metemos? posibilidad. Sí. Pues mira, te cuento. Cuando empecé a escribir casos, me tocó ver muchas veces cómo varias empresas nos cerraban la puerta y nos decían, no, muchas gracias, por ahora no nos interesa. Pero también en ese ejercicio de contactar empresas, nos encontramos con otras que sí estaban interesadas. Al principio fue más difícil que hoy en día. Hoy nos buscan. Antes éramos nosotros los que los buscábamos. Es porque nos hemos ido ganando un espacio y una credibilidad yo diría que no solamente en nuestra ciudad, sino en el país, a raíz de que cuando antes habían muy pocos casos, siguen siendo muy pocos los que, comparado con los que se escriben en otras latitudes. Vemos en este caso Estados Unidos, Canadá y Europa, donde hay mucha más masa crítica experta en la escritura de casos. En Colombia somos menos los que nos hemos especializado en escritura de casos. Entonces, al final, podría decir que cuando uno se empieza a dar a conocer en esto, a las empresas les llama la atención porque van viendo cómo el caso de enseñanza se discute y se analiza en diferentes escenarios académicos. Puede llegar a significar una oportunidad de conocimiento de la marca en congresos internacionales o congresos nacionales. Puede significar la oportunidad para la marca de que logre ser utilizada la marca y la empresa como un espacio de aprendizaje para la formación de futuros profesionales y especialistas y magíster del país o a nivel internacional. Entonces, cuando uno les dice, mire, esto no tiene fines económicos, esto no lo estamos haciendo para enriquecernos ni para obtener una ganancia con fines económicos, sino con fines académicos. Y el propósito es que ustedes también tengan la oportunidad de que su marca logre servir como laboratorio de aprendizaje, básicamente a través del caso de enseñanza, contando una historia que difícilmente podríamos plasmar sin la ayuda de ellos y sin la autorización de ellos. Cuando uno les hace ese planteamiento, ellos comienzan a darse cuenta que puede ser una estrategia ganadora para ambas partes, para que la empresa pueda darse a conocer más de lo que ya se conoce. No hay que olvidar que no siempre terminamos escribiendo casos de empresas rimbombantes y muy conocidas. En ocasiones pueden ser medianas empresas, que cuando escribimos el caso Tres Cordilleras, era una empresa que todavía no había sido adquirida por la empresa Postobón, y sin embargo, pues con el tiempo esa empresa fue logrando tener un impacto, una dimensión en el mercado gigantesca, más de lo que ya pues en su momento era, a raíz de la venta que se le hizo en un alto porcentaje de la compañía a la empresa Postobón, o más que a la empresa Postobón, a Central Cervecera de Colombia, el grupo Ardila Lule. O en el caso Hapsu, por ejemplo, que cuando nos dimos a la tarea de hacer las entrevistas iniciales, pues era una empresa que facturaba 10.000 millones de pesos al año, era una empresa, digamos, mediana, llevaba no más de 8 años en el mercado, y pues con el tiempo ya nos hemos dado cuenta lo que realmente se ha convertido también por la comercialización del 65%, más por la venta que se logró hacer a la empresa Postobón, el 65% de esa marca. Entonces, créame que uno a veces comienza escribiendo casos de empresas medianas y en el tiempo esa marca se vuelve muy conocida y muy llamativa en el mercado. Yo trato de venderle la idea al empresario. Hay que llegar muchas veces con una carta formalmente firmada por directivos de la universidad. En alguna época la firmaba el rector, hoy la firma el director de programa, con carta membreteada para que vean que es muy transparente todo, donde se hacen acuerdos de confidencialidad, donde ese acuerdo de confidencialidad se respeta y se cumple, hasta tanto la empresa no dé el aval por escrito. Ese caso es publicable, no se publica, a no ser de que sea un caso con fuentes secundarias donde no se requiere autorización de la empresa. Perfecto, súper claro. Muchas gracias, Juan. Con todo gusto. Jóvenes, ¿cómo les ha parecido hasta ahora lo que hemos compartido de información del método de la escritura del caso? Profe, una nota. Súper, súper. Excelente. Creo que apenas vamos ahí como en la mitad. Súper. Daniel está levantando la mano. Daniel, ¿tienes alguna pregunta o algo que decir en particular? No, que la metodología me parece muy bacana y la estoy relacionando mucho con los retos empresariales que lanzó CEIPA, que era uno de los retos empresariales DOER, en los cuales
nos tocó analizar un caso y escriturar un caso en base a esa problemática y obviamente darle su solución al empresario. Entonces, Posiblemente era un caso de mercadeo. creo que era del mercado, no recuerdo bien cómo era la Posiblemente, de temática. pronto, quizás uno de los que yo he escrito, Sí. Painting Home, es una de las empresas con las cuales escribimos un caso que es Alimentos Oro Verde y que yo sé que en generación de estrategia y creación de valor se ha utilizado. Bueno, y en caso de que no lo sea, pues créame que sí, lo que tú dices es muy cierto. Se relaciona mucho con el modelo pedagógico CEIPA, que es un modelo donde trabajamos núcleos problemáticos, donde lo que buscamos es solución de retos empresariales. Yo creo que hay una enorme oportunidad porque muchos de nuestros alumnos están trabajando sus naves a nivel de pregrado con empresas que algunas de ellas son de sus familias o de personas muy cercanas, que allí surge la oportunidad de empezar a escribir un caso. Miren, les cuento. En este momento tenemos un convenio internacional en donde yo estoy participando de él. Ese convenio lo firmamos con un grupo de investigadores que pertenece a la Universidad Autónoma de México del Estado de Hidalgo. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se llama así, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y ¿qué están haciendo ellos? Adoptaron como estrategia de grado, que los estudiantes de pregrado, por ejemplo, en CEIPA tenemos práctica empresarial, consultoría empresarial, una que se llama plan de negocio. Entonces, aprobaron en el consejo académico que se puedan graduar con la escritura de un caso y los asesores somos docentes acá del país, entre ellos un colega, Elkin Rabe, yo, que también soy asesor, y otro docente que en este momento se encuentra en México, pero que es colombiano, Joan. Y nosotros tres estamos acompañando, comenzamos a acompañar desde el año pasado una transferencia de conocimiento a docentes mexicanos. Y ahora estamos ya, esos docentes tienen como asesor, ellos son los asesores de esos estudiantes. Nosotros somos los asesores ya de que la metodología se cumpla rigurosamente y todo el cuento. Entonces, créame que esto le va generando a uno la oportunidad de abrirse a nivel nacional e internacional, como les contaba yo ahora, en donde cada vez surgen más oportunidades. Y si ellos lo están haciendo en México, ¿por qué no? En CEIPA tenemos aprobado por el Consejo Académico una de esas modalidades que son parte de proyección profesional, asistente de investigación. Asistente de investigación. Aquí tenemos a Ricardo Franco, que se graduó en CEIPA con una modalidad de asistente de investigación. ¿Cierto, Ricardo? Y tú participaste de asistente de investigación del caso Hapsu. ¿Sí? Sí, Juan, correcto, eso les quería, y buenas noches a todos. Les quería contar, pues, para los que no me conocen, soy docente de CEIPA de cátedra, pero tuve la experiencia en el posgrado, trabajar un caso de estudio, precisamente con Juan, que también fue mi profesor, trabajamos un caso de estudio de Starbucks, un caso bien interesante, y créanme que pues nosotros no lo construimos, el caso ya estaba, pero el estudio del caso dentro del aula de clase y la analítica y todo el debate que se generó, créanme que es bastante interesante, pues desde este punto de vista. Ahora, con toda la metodología, construir el caso es mucho más importante. Y se hizo también para la modalidad para presentar el trabajo de grado, se trabajó con un tema de investigación de Hapsu también. Entonces, bien interesante en esta modalidad de casos. Exacto, entonces ahí es donde yo también les puedo contar a todos. Muchas gracias, Ricardo, por la información. Y lo que les acabo de decir es que ustedes también se pueden motivar a escribir casos de enseñanza y solicitarle a la universidad a través de proyección profesional que les permitan ser asistentes de investigación de un caso de enseñanza. Y por supuesto hay que trabajar porque es cuestión de involucrarse en la metodología, apropiarse de ella y contribuir a la escritura del caso en cada uno de sus componentes, de la mano de un experto, en este caso, que puedo ser yo o cualquier otro docente de CEIPA, que conozca la metodología. Como bien les contaba, esta metodología ya la conocen varios docentes de CEIPA. ¿Alguna otra inquietud? Sí, Juan.
yo tengo una inquietud. Ujú. La presentación que tú nos haces hoy, pues a mí me encanta. En algún momento, pues con Vitamar empecé a trabajar por cosas de la vida, pues no se pudo terminar, pues no pude Se terminar. diluyó. Se Sí, esa es la verdad, esa es la verdad, se diluyó el diluyó. grupo, entonces ya no pude terminar, pero a mí esto me gusta mucho. ¿Esto es una propuesta para que nosotros trabajemos dentro del semillero o es, o puede ser paralelo? No, no, mira, lo que pasa es que yo ya estoy enterado de cómo van ustedes de cara a la investigación que se les, digamos, se les postuló, se les hizo saber por parte de María Andrea la semana pasada, en donde yo también fui partícipe de la iniciativa y yo le dije, mira, yo creo que estamos en mora de que nosotros les aportemos a nuestros estudiantes para llevarlos en términos de en qué se deberían concentrar para investigar. Porque a veces, si les trasladamos esa responsabilidad a ustedes, ustedes también se pierden un poco, se diluyen, esperando a que nosotros seamos los guías. Y creo que esa propuesta fue muy bien acogida por María Andrea y ahí fue cuando se las compartimos y creo que van por buen camino. Ya toca comenzar a estructurar pues lo que ella les va a ir contando y lo que van a ir trabajando cada semana. Pero yo no me quería, digamos, distanciar de que si en el semillero hay una línea que se llama casos de enseñanza, ¿cómo la vamos a dejar sin que ustedes la conozcan? ¿Cómo vamos a dejar de compartirles este conocimiento? ¿Cómo no vamos a lograr transferirles esta metodología? Si en algún momento cualquiera de ustedes dice, levanta la mano y dice, venga, profe Juan o María Andrea, ¿cómo hago yo para ser parte de la escritura de un caso? Yo quiero ser parte del semillero, pero no me quiero involucrar en una de las líneas que tienen ustedes, que ya va en camino, que ya va avanzando, y que pues hoy, por ejemplo, me escribió un estudiante, ¿qué hago para ser parte del semillero? Y yo pues, ¿qué hice? Yo escribí a María Andrea. Pero, ¿eso qué significa? Que va a ser difícil, como suele pasar en un curso, cuando ya van 3, 4, 5 semanas y ya el trabajo va avanzando. ¿Qué pasa con aquellas personas que en algún momento nos demuestran ese deseo de investigar? O incluso algunos de ustedes, que hoy, por ejemplo, le desperté la expectativa y diga, a pesar de que Juan no nos ha terminado de explicar su metodología para la escritura del caso, me gustaría terminarla de conocer. En algún momento va a surgir alguien que diga, ¿sabes qué, Juan? Yo me voy a adherir a tu línea de casos de enseñanza, porque esa sí yo la quiero manejar, y no quiero pues no quiere decir que no la pueda tener otro profesor, puede llegar un momento en el que yo les diga, mira, tal profesor está escribiendo un caso, ¿quiere ser parte de ese caso como asistente? Y eso es parte del semillero, producción académica del semillero, y todo lo que hagamos en términos de escritura del caso va a ser producción del semillero. Yo, por ejemplo, en este momento ya tengo una entrevista que hice hace como 2 años atrás, y suele pasar que a veces hago la entrevista y no avanzo en la escritura, como me pasó con Vitamar, que hice la entrevista y hasta apenas el año pasado terminé de escribir el caso. Se los debo compartir a todos para que lo conozcan. Y al final yo intenté por todos los lados que se sumara alguien más, intenté con el semillero, pero al final no pudo avanzar y yo dije, bueno, entiendo las dificultades, entiendo que no siempre los estudiantes tienen ese espacio de tiempo y a veces no siempre el interés, pero en esta ocasión quise volverlo a intentar porque se nos han sumado nuevos semilleristas y ellos también tienen la oportunidad de que conozcan la metodología y si les gusta, yo llego en algún momento y les cuento, muchachos, tengo un caso para escribir, ya tenemos autorización de la empresa, ¿quieren participar del proceso? ¿Quiénes? Y pues todo tiene un límite, no puede ser todos, yo, no, deben ser hasta 2 o 3 semilleristas que quieran sumarse a la escritura del caso, donde cada uno aporte un granito. Tengo otra pregunta. Dale. ¿Estos casos de enseñanza deben ser con empresas? Bueno, te voy a decir el contexto. Cuando hablabas, yo ya te había manifestado que me gusta y que quería retomar, pero se me vino una idea a la cabeza. Sí. Yo vengo hace un tiempo trabajando con emprendedores. Desarrollar un caso en torno a los emprendedores, de cómo desarrollan sus modelos de negocio, cómo aplican, sus retos, desafíos, etcétera. ¿Cómo la ves o cómo se puede trabajar? Porque me parece una nota. Se puede, mira, y me encantaría porque, imagínate,
nosotros podríamos llegar a escribir un caso que pueda ser utilizado por espacios de emprendimiento. Imagínense casos que puedan ser utilizados en la línea de laboratorio de ideas en CEIPA y que en otras universidades pues se denominan de otra manera, ¿sí? Empresarismo y emprendimiento o emprendimiento. Yo creo que se podría lograr siempre y cuando la metodología se cumpla, es decir, que nosotros seamos capaces de ir paso a paso cumpliendo con lo que la metodología nos pide a la hora de escribir el caso. Creo que es posible a tal punto de que la misma definición de un caso de enseñanza dice que se puede escribir sobre una persona o una organización. Y cuando hablamos de una persona, puede ser un emprendedor que tiene alrededor de su historia esa propuesta de llevar a cabo un emprendimiento, pero que a través de esa historia hay una decisión que tomar y donde somos capaces de plasmar la historia, en donde esa historia no solamente conduzca a conocer información anecdótica, sino que tenga un contenido teórico. Créanme que en Laboratorio de Ideas nosotros desarrollamos un contenido teórico. Como tal, es el núcleo y la línea de formación en pregrado en CEIPA, que todos nuestros estudiantes deben cursar y pasar por ella, y donde tenemos claro cómo conectar un caso a ese contenido teórico. Se puede. Juan, y un estudiante que esté interesado, porque seguramente, bueno, acá hay un grupo importante, pero también hay personas que van a ver la repetición de esta reunión. ¿Cómo hacen el procedimiento? Todo canalizado con María Andrea. María Andrea es la líder, está a cargo este año del semillero, y pues ella y yo tenemos diálogo permanente, ¿cierto? Entonces si yo me comprometí desde el año pasado, lo dije en serio, y a pesar de no estar en todas las reuniones, le pregunto a María Andrea, ¿cómo vas? ¿Cuántos se inscribieron? ¿Cómo te fue en la reunión de la semana, de hace 15 días? Yo ya antes no me mantenía tan informado de cómo iba el semillero. Ahora sí, ahora yo me propuse que quiero saber todo el semillero, y todo es ver cómo avanzamos, cuántos más van sumándose a las prácticas de investigación, o a los proyectos más que a las prácticas, a los proyectos de investigación. Y con eso yo sí definitivamente quiero mantener ese compromiso con todos ustedes y en la medida de lo posible contribuir también como lo estoy haciendo hoy, compartiéndoles abiertamente la metodología y diciéndoles, chicos, no terminamos de escribir todo, de compartirles todo. Le voy a pedir otro espaciecito a María Andrea, pero tampoco quiero, digamos, no sé, pongámonos de acuerdo, María Andrea, si quieres que en el próximo espacio finalicemos para no dejar a medias el camino, claro, y ya sí, luego retoman ustedes lo que les corresponda con la línea de comportamiento del consumidor y nuevas tendencias. Sí, me parece perfecto. Me parece perfecto, Juan. De hecho... Y ahí pues dejamos el interrogante de quienes quieran sumarse a esta metodología y sobre todo quienes quieran postular a alguna empresa con la cual ustedes tengan contacto y nos digan, mira, profe, ¿sabes qué? Estuve compartiendo información en mi grupo familiar y me dicen que sería interesante escribir un caso de tal empresa donde ellos tienen la forma de podernos abrir las puertas, y esa sería la manera de ir avanzando paulatinamente. Así es, Juan, me parece una muy buena idea. Podemos cuadrar para ver si de pronto la próxima sesión lo que hacemos es que media sesión la dedicamos a terminar este tema de casos de aprendizaje, y la otra media ya he conversado con otro profe, con el profe que nos estuvo acompañando en la sesión pasada, Carlos Ayala, de Administración de Mercadeo, para empezar a revisar esas tareitas que quedaron pendientes la sesión pasada, donde los equipos se fueron a conversar en qué temas les gustaría crear ese artículo sobre tendencias del consumidor, en qué categoría de producto o en qué región específica, es decir, en qué lo quisieran enfocar. Y al mismo tiempo revisar con él esos objetivos y esa formulación de problema que hicieron los equipos pues como en el ejercicio, y que él nos cuente sobre el marco teórico, ¿cierto? Sobre cómo podemos comenzar a adquirir información en las bases de datos bibliográficas y cómo se crea un marco teórico para que comencemos a trabajar sobre ello. Y también les puedo contar un poco sobre Red Call sin mucha información que darles.
que es una red de semilleros de investigación en la que tenemos pensado participar, pues no todos los equipos lo tienen que hacer, no es obligatorio, pero es interesante pues como llegar a participar o que algunos de los equipos participen. Eso igual va a ser un poquitico más adelante porque las inscripciones, si mal no estoy, son en abril aproximadamente. Entonces también les cuento un poquito sobre eso. Podemos hacer eso entonces en la próxima sesión, que inclusive les iba a comentar que la próxima sesión vamos a ver si la hacemos la próxima semana, porque dentro de 15 días yo tengo un viaje que realizar, un viaje pues obligatorio, no es de vacaciones, ni mucho menos, y por ende no voy a poder estar en esa sesión, entonces podemos conversar para ver si hacemos la sesión dentro de 8 días. Y de una vez pues finalizamos con el tema de los casos de aprendizaje y sobre todo que queden algunos proyectos, ¿por qué no? ¿Cierto? Que podamos empezar como a trabajar en algunos proyectos. Exactamente, y creo que en un espacio de 15 a 20 minutos yo terminaría lo que me quedó faltando y ya el resto tú destinas el espacio de tiempo para lo que acabas de decir. De mi parte no es más, agradecerles mucho que hoy se hayan vinculado a este espacio y espero pues que poco a poco nos vayamos vinculando a esto que tanto nos interesa a todos, como es aprender a investigar y sobre todo no solamente aprender, a participar del proyecto de investigación en el cual les estamos invitando a que hagan parte de. Una feliz noche para todos. Perfecto, muchas gracias Juan por esta información tan valiosa. También decirles que vamos a ponernos en contacto esta semana para que ustedes nos empiecen a decir cómo conformaron los equipos de trabajo, nosotros ir creando como esos equipos de trabajo en papel, ir involucrando a personas que de pronto no asistieron a la sesión pasada y que hacen parte o van a ser parte del semillero y todavía no tienen equipo de trabajo. Entonces vamos a ir creando esos equipos. Esta semana los vamos a contactar por el grupo de WhatsApp, por eso es muy importante que todos participen o que todos hagan parte, perdón, del grupo de WhatsApp para nosotros poderlos contactar por ahí y cuadrar de una vez los equipos de trabajo. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Perfecto, mil gracias. Feliz noche, que estén bien. Feliz noche. Gracias. Chao. Luego.